Bueno, hoy tenemos una entrevista en nuestro programa con ¿cómo llamar? Un amigo, un camarada, de hace mucho tiempo. Nos conocimos ya creo que por la década del 90, cuando integrábamos las filas yo por lo menos integraba las filas del Partido Comunista Argentino. Estoy hablando de Leonardo Juárez, un docente salteño, un dirigente comunista de muchos años, y aparte director de la revista Centenario. Seguimos las notas de la revista, y nunca habíamos charlado alrededor de la revista y de otras cuestiones que indudablemente van a surgir respecto de la coyuntura global y particular, la global y la particular de nuestro país. Así que para nosotros es un gusto estar con Leonardo, con Leo, digamos para los compañeros siempre fue Leo Juárez, y saludarlo y darle la bienvenida a esta propuesta muy simple, muy modesta que tenemos, que se llama La Bicicleta, del año 2005 que la hacemos, y que intenta hacer no periodismo, porque no la vinculamos al periodismo, sino a la comunicación popular. Así que te agradecemos mucho, Leo, que nos dé un tiempo, sabemos que estás trabajando, y la primera pregunta es alrededor del tema de la revista, o sea, la revista Centenario. ¿Cuál es el objeto de la revista? ¿Cuál es el proyecto de la revista? ¿Cuánto hace que apareció? Bueno, Beto, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente hace muchos años que nos conocemos. Uh-huh. Bueno, la revista cumplió hace poquito, no me acuerdo hace cuántos días, pero hace días, 4 años, ajá, desde su número original. Una revista que se llama Centenario, producto del centenario del Partido Comunista Argentino y del centenario de la Revolución Rusa. Era un periodo de centenarios. Claro. Entonces nosotros pusimos revista Centenario, se llama una revista comunista de debates. Y justamente porque esto surge porque algunos compañeros, camaradas que militamos en el Partido Comunista no encontrábamos en el Partido Comunista ni en sus periódicos lugar para la expresión de nuestras ideas, ¿no? Uh-huh. Creo que ya era expresión de posicionamientos antagónicos en relación al oficialismo partidario, y entonces decidimos escribir una revista que trate de suscitar los debates y de expresar los debates de la época, que a veces son debates permanentes, ¿no?, que tienen que ver con la caracterización del capitalismo argentino. Uh-huh. La idea, retomaron esta dirección presente, muchos vienen de años anteriores, viejos temas pre-16 Congreso en relación a la existencia de alguna burguesía nacional, uh-huh, que podía llevar el socialismo aplicando la receta del Fondo Monetario, una cosa así, una especie de silogismo de ese tipo. Bueno, y vos fíjate que el Partido Comunista Argentino no solamente tuvo una larga pérdida de militantes, sino también intelectuales. uh-huh, Y muchos de los que se encaramaron en la dirección del partido son pitecantropos de la política, no gente uh-huh, de poco vuelo, de vuelo gallinacio, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los que se hacen cargo de direcciones partidarias tienen poco vuelo y están acostumbrados a administrar la política y no dirigir y no construir hegemonía y no generar consenso? Lo primero que hacen es generar un proceso expulsivo, incluso con gente que piensa políticamente como ellos, pero a la que no le admiten ni un matiz, ¿no? En el caso nuestro, claramente una corriente antagónica a esa idea. Nosotros no creemos que el peronismo sea una alianza con el peronismo resuelva los problemas de la idea de la construcción del socialismo en la Argentina. De hecho, el peronismo es el principal partido de la gobernabilidad burguesa, lo fue con Perón y lo fue posteriormente con los distintos gobiernos, ¿no? uh-huh. El peronismo siempre fue un partido moderno, digamos. Uh-huh. Cuando a la salida de la Segunda Guerra Mundial se produjo la denominada Guerra Fría, el peronismo se plantó con la tercera posición que le permitió hacer negocio a diestra y siniestra con la URSS y con Estados Unidos. Con la caída de la ex Unión Soviética, la unipolaridad volvió a ser moderno, y menos con su ministro estrella, claro, planteó las relaciones carnales. Uh-huh. ¿No? Y en la época de la crisis de la unipolaridad norteamericana, producto de la caída de su burbuja financiera y de su crisis económica, y esta idea de la multipolaridad que se planteó en ese periodo, el peronismo volvió a darse de manera moderna y quiso integrar esta idea de progresista y cambio de época que
que nosotros también salimos a convertir en ese periodo, hace 4 o 5 años estaba de moda la idea del cambio de época, ¿no? Vos te recuerdas que el presidente Rafael Correa decía, no era una época de cambio, sino un cambio de época. Exactamente. Y nosotros sabemos que eso fue un error estratégico, porque metió de contrabando la idea de que esos gobiernos progresistas entre comillas, eran partidos revolucionarios o eran gobiernos revolucionarios, que por lo tanto la necesidad de organización de fuerzas revolucionarias era inconveniente. ¿Para qué vas a construir fuerzas revolucionarias si ya los gobiernos están produciendo un cambio de época? Y cambio de época ha sido otra cosa. Cambio de época fue la revolución francesa. Un cambio de época fue la agricultura en el neolítico, en el 5000 a.C., la revolución industrial inglesa, la revolución francesa, la revolución rusa. ¿Cómo será el impacto de la revolución rusa que provocó los procesos de independencia de Asia, África, América Latina? No hubiera habido revolución cubana, no hubiera habido revolución nicaragüense sin esos verdaderos cambios de época, ¿no? Entonces y muchos teóricos del posibilismo se convirtieron en soporte erudito de esa idea, ¿no? La idea de que los populismos, bueno, yo decía en ese momento, la economía tiene un ciclo de expansión y un ciclo de contracción, la economía capitalista. Vos sos populista cuando tenés las commodities a 700, 680 dólares la tonelada de soja, distribuye un poco entre el pobrerío y sos populista. Cuando la soja baja a 280 o a 200 como hasta ahora, alguien tiene que hacer el ajuste, ¿verdad? Entonces, estos debates se suscitaron en ese periodo, esa idea del cambio de época. Me parece que en un marco mucho más general, ¿no? Que la caída de la ex Unión Soviética constituyó una pérdida de sentido de horizonte. Fue una derrota trágica la caída de la ex Unión Soviética, porque ha habido derrotas honrosas en el campo de los revolucionarios. Vos te recuerdas la Comuna de París, que en una semana el Estado franco-prusiano le provocó 30.000 muertos en una semana de revolución al parisino. A los 10 años ya el fantasma de la revolución y el comunismo seguía fuerte en Europa, y en 1917 se produce la revolución rusa. Pero esta es como una derrota indigna, y muchos se pasaron con armas y bagaje al campo del enemigo, haciéndose eco, digamos, levantándole los brazos a Fukuyama, ¿no? ¿Te recuerdas vos la idea de que acá era el fin de la historia, el fin de la ideología, el fin de todo, y el capitalismo como el último y el fundamental estadio civilizatorio de la humanidad? En ese marco muchos se pasaron con arma y bagaje, y otros anduvieron buscándole un lugarcito en el altar del posibilismo para poder seguir sobreviviendo en política. Lo que nos resistimos, lo que militamos con la idea de que acá hay que volver a instalar los grandes temas de la revolución, que tienen que ver con el tema del poder, que el corazón del marxismo revolucionario, la lucha por el poder, la construcción del poder, el tema del programa y el tema de las vías. Seguimos perseverando en la idea de que no se pueden encontrar las respuestas en el capitalismo, porque el capitalismo es el problema, ¿verdad? Entonces hay que transformar esta sociedad. Bueno, ese es un poco el origen del centenario, ¿no? Y bueno, en principio es una revista que sale cada 3 meses. Cuesta sostener una revista, aunque sea desde el punto de vista del formato digital, porque todos los compañeros dicen que van a escribir, pero después tenés que andar llamándolos para que escriban. Ninguno de nosotros, bueno, sí había habido compañeros que se dedicaban a esto, como Jorge Benson, que colaboró todos los números hasta que falleció Jorge. Bueno, y con Jorge muchos amigos intelectuales que tienen un oficio y que se dedican a la escritura, y nosotros después somos militantes, ¿no? También el espacio de la revista para que escriban los militantes, para que escriban los compañeros, tratando de reflexionar de la práctica política. Así que sale cada 3 meses, pero ahora producto de una situación que nos tiene en el centro, la problemática es que tenemos preso a nuestro fotoreportero, producto de la dictadura militar, Facundo Molares. Nos hemos visto en la obligación de un poco, aunque le tengamos que cambiar el formato, todo el mundo sabe, todos los que saben de eso le dicen, subimos noticias, una nota toda la semana, y información y videos en relación a la causa de Facundo Molares, porque por supuesto exigimos la repatriación. El gobierno argentino no ha dicho nada en torno a la situación de Facundo, y la Cancillería se ha pronunciado, pero muchos organismos de derechos humanos del mundo, de la Argentina, de las provincias, fuerzas políticas, incluso sindicatos de prensa de acá y de Europa se han pronunciado exigiendo la libertad de Facundo, en una causa que tiene 6.400, no me recuerdo bien, ayer me decía el padre, no sé si tiene 640 carillas, 6.400 carillas, como una causa, pero que no tiene ninguna prueba contra Facundo, y lo tienen preso en la cárcel de Chonchocoro, ¿no? La cárcel de la máxima seguridad en Bolivia, más que por su pertenencia
y por lo que estaba haciendo en Bolivia, que era cubriendo para la revista Centenario, sino por su historia de haber sido un excombatiente de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Así que bueno, esta es la situación de la revista, tiene algunas cosas claras, tiene un espacio cultural reivindicando lo mejor de nuestra cultura y donde también escriben compañeros poetas no tan conocidos y otros conocidos también que colaboran y que comparten el enfoque político nuestro. Trabajamos mucho el tema agrario, tenemos un equipo que trabaja el tema, que la idea de la discusión parte a partir de cómo reconoce el capitalismo argentino, ¿no? Entonces tenemos un equipo importante sobre el tema agroalimentario, que es lo fundamental de la economía argentina real, digamos. ¿No? Toda la cuenca de la hidrovía que va de Reconquista hasta Rosario, donde vos vivís, es lo fundamental por donde sale el 70-80%, por donde ingresa el 60-80% de las divisas reales de la Argentina, de casi 70.000 millones de dólares de exportaciones, 60.000 están vinculados a ese negocio. Entonces, el 8% del PBI, pero 7-8 de cada 10 dólares que ingresa están vinculados a ese negocio, y en la Argentina, producto de un gobierno peronista, te recuerda vos de Menem, que privatizó los puertos, que desarmó la Junta Nacional de Grano. Argentina no tiene el control de esos recursos y se fugan, ¿no? Porque acá hay dos mecanismos de fuga, uno y el otro ha sido producto del endeudamiento externo en este periodo de Macri con las LELIX y con la masa financiera, ¿no? Pero así que bueno, esos temas, y bueno, ahora le estamos dando mucho espacio al tema de la deuda externa. Una revista pensada también como, aparte de que se muestren sectores militantes, pensado como insumo para la militancia, que tenga elementos teóricos pero que sirvan a la militancia, ¿no? Haciendo propia la tesis de Marx, esa de que los filósofos se encargaron de comprender el mundo, pero lo que se trata es transformarlo, pero algunas veces algunos omiten la idea de que Marx no niega que haya que entender el mundo, porque no se puede transformar si no lo entendés. Si no lo conoces. Algunos dicen que transformarlo, no, hay que transformarlo, pero primero hay que entenderlo, ¿no? Así que bueno, esa es la idea principal de la revista Centenario. Bien, Leo, pasando, te voy a referir a uno de los artículos, porque esta llamada inclusive está motorizada por uno de los artículos de la revista. Hace poco se publicó un artículo que dice: del hecho al trecho hay un Alberto. Y de una manera muy didáctica, muy pedagógica, y muy simple, explica, o por lo menos, no voy a usar la palabra explica, sino que da elementos, o sea, tira líneas para interpretar una realidad que es bastante compleja, que es la situación más específica de acá de lo que está haciendo el gobierno nacional. Ahí hay un problema central que pone en esta nota, que es el tema de la deuda y la posición del gobierno argentino en la deuda. En un momento donde esto pareciera que es un tema aparte, digamos, no es un tema primario, no es un tema de agenda fundamental hoy en Argentina, el tema de qué es lo que se está negociando sobre la deuda, sino que aparece toda esta parafernalia mediática de quédate en casa, usa barbijo, tapaboca y gel en alcohol en gel. Esta tremenda situación que existe, no solamente en Argentina, sino a nivel global. Nosotros tenemos una visión de que esta pandemia, esta crisis, que la quieren, digamos, directamente limitar al tema sanitario, es una crisis global del sistema, en su etapa ya de ocaso casi, en el sentido de que cómo están aprovechando las élites dominantes para producir un verdadero ajuste global. Acá no ha aparecido ningún ministro de Economía, ningún funcionario de un gobierno global ni particular hablando de un ajuste, que hay necesidad de hacer un ajuste, pero la nota habla mucho de ese ajuste que se está viviendo, el ajuste en los alimentos, el ajuste en el dólar, el ajuste digamos, en el trabajo, en la forma de dar el trabajo, el ajuste en los salarios, la forma violenta que hoy se está ejecutando esa realidad por parte de la patronal. O sea, aprovechando la pandemia, aprovechando la cuarentena para reproducir de manera bestial y, lógicamente, mirando en el futuro la posibilidad de que la Big Data y la Big Pharma, o sea, la gran manufactoría farmacéutica global, saque el producto y reproduzca su ganancia en el futuro, ¿no?
Me pareció muy buena esa nota, pero quería saber también, como yo pensé que la había escrito vos la nota, pero como me dijiste esa nota, quería saber tu va a opinión. ser una nota de ese tipo toda la semana ahora, porque lo que nosotros, si vos las editoriales las escribo yo son largas y aburridas, pero salen cada 3 meses, que un poco como la idea de la línea del enfoque político, que vemos tema económico, pero esta nota va a salir semanal porque toma un poco datos de la cotidianidad y aborda su mente, como tuvo buena repercusión, porque también está bien, existe una nota colectiva, Leandro Gamarra, un seudónimo de 2 o 3 compañeros que son laburantes y que se pusieron a estudiar el tema de la deuda externa, ¿viste? Bien. Entonces, si vos te fijas, la revista tiene como 4 o 5 artículos largos sobre la deuda externa, escribe tipos que se dedicó a investigar la deuda externa, y bueno, y ahora Gamarra es un especialista en el tema de la deuda externa, que bueno, que parte de un concepto concreto, que desde la década del 76 de la dictadura militar, la deuda externa es un delito de acción continua contra el pueblo argentino, ¿no? Ha habido un delito ese, el enfoque fundamental que plantean todos los especialistas en torno a la deuda, y no ha habido ninguna fuerza política que haya querido meterse con el tema. Entonces, este es un delito de acción continua contra el pueblo argentino, y si uno mira con lupa el tema de la deuda externa, como sobre todas las negociaciones, blindajes, canje y mega canje que ya se han hecho, y vos fijate esto, que todas las quitas se hacen sobre cotizaciones sobrevaluadas los títulos de la deuda. Exactamente, eso lo plantea la nota. Claro, porque ¿qué hacen los caranchos, los buitres justamente? Antes de un canje es salir a comprar papeles. Claro, exactamente. Claro, porque para después soportar cualquier porcentaje de la quita, ¿no? Claro, nunca pierden. Exactamente. Nunca pierden, porque eso es lo que dicen. Y aparte vos fíjate que este canje que se va a hacer ahora es sobre un porcentaje alto y es en dólares. Tengo la cifra por ahí. Es en dólares, creo que son 68.000 millones de dólares y son en tribunales internacionales. Sí, son por lo tanto, con tribunales internacionales. Como perder, porque vos fíjate que la negociación que hizo el que medimos con los buitres, la última. Terminó, ¿quién era el juez? Era un juez municipal, Gries es un juez municipal. Es decir, un juez municipal le ganó al gobierno de la Argentina. Es decir, ¿quién paga la deuda externa? Y se paga con el tesoro del Banco Central, con el capital acumulado gracias al esfuerzo de los millones de asalariados. ¿Y qué es lo que pasa? Porque podés decir, bueno, se podría haber resuelto pagando la deuda externa, pero no, porque es un mecanismo, eso es lo que tiene que entender bien la audiencia. La deuda externa desde la época de la Baring Brothers, de los hermanos Baring, es un mecanismo que, como ellos necesitan construir un mercado de capitales, bueno, los ingleses, no solamente nosotros nos incorporaron a la División Internacional del Trabajo como exportadores de materia prima, porque lo que no entendía en ese momento los debates entre Sarmiento y Mitre, que querían que vengan, que gobernar era poblar y querían que vengan europeos, porque los gauchos no servían, y que el problema es que el problema del perfil de la Argentina no lo determinaba la Argentina un país periférico, lo determinaba el centro, lo determinaba Inglaterra. Y ellos nos convirtieron en exportadores de materias primas, y después, como tenían dólares o libras esterlinas, necesitaban colocar su libra esterlina en sus mercados dependientes del mercado británico, y entonces inventaron la deuda externa. Te prestamos plata porque nosotros te queremos prestar. Entonces el mecanismo es el siguiente: te presta plata, el Estado toma plata, como el Estado es la garantía de esos préstamos, los préstamos los mandan a los privados quiebran, y el Estado es la garantía de la quiebra de los privados. Por eso la discusión, yo le planteaba a muchos compañeros en la época de Chichilón, cuando decían, no, porque la deuda es manejable, porque el 9% del PBI, hay que repreguntar, a mí qué me importa si el 9%, el 10%, el 80%, el problema es quiénes son los que van a pagar ese endeudamiento externo. Los que mayor participación en el PBI tienen, los que menos participación tenemos. Y los que menos participación tenemos, porque vos fijate que con el endeudamiento externo, incluso con estas renegociaciones, quitan, no quitan, donde siempre ganan los usureros, siempre aparece el plan de ajuste fiscal. ¿Cómo van a hacer para pagar, muchachos? Bueno, tienen que reducir sueldos, tienen que reducir jubilaciones, tienen que reducir presupuestos sanitarios, en salud, en educación, tienen que bajar los sueldos administrativos. Fíjate, porque en todas las negociaciones de deuda externa aparece como punto 1 el ajuste fiscal. Lo que entonces termina siendo que con el 9% del PBI o con el 90% del PBI, los que pagamos el pato siempre somos nosotros. Ahora, ¿qué posibilitó el endeudamiento
¿Qué posibilitó la gestión del kirchnerismo en la época de la deuda externa del 9% del PBI? Que Macri pueda financiar su gobierno y se endeudó ahora el 88% del PBI. ¿Sí? Esa es la otra historia que hay que secuenciar, ¿no? La historia de que Menem, que era peronista, se financió con las privatizaciones. Así es. Menem financió su gobierno con las privatizaciones. Por supuesto, le entregó a precio de nada, a precio de canalla, con bonos que emitían y que como el mismo mecanismo de estas negociaciones, se emite el Estado un bono a 100 pesos, en el mercado baja por el riesgo país, por lo que sea, lo compran el buitre por 20 y después compran la empresa al valor de 100, al valor nominal muchas veces. Entregaron entonces, Menem se financió su gobierno con las privatizaciones. Kirchner financió su gobierno con el viento de cola, con commodity a $700 la tonelada y también reestatizando la FJP, porque convengamos que Mr. Voodoo no es el muchacho de ustedes no que se hizo guibarista, sino que producto del default de Rodríguez A, Argentina no tenía crédito internacional y entonces agarraron, yo creo que en la medida correcta, los recursos de la FJ de los jubilados del ANSES, y tuvieron un gran mercado de capital. El gobierno de Kirchner se financió con el ANSES y se financió con las commodities de $700, con el crecimiento de la demanda asiática, ¿no? De las commodities. ¿Y cómo se financió Macri? Y Macri se financió con el endeudamiento externo. ¿Y cómo se pudo endeudar? Porque el kirchnerismo le dejó con 9% del PBI de endeudamiento externo. Entonces ahora, acá tenemos un problema, porque ¿con qué se va a financiar Fernández? Este es el otro tema. Porque ahí Gamarra plantea la nota que vos suscitás, es que dice, bueno, en el marco de una pandemia, cosa que hay que decir que también muestra el fracaso del Estado, ¿no? Porque algunos plantean que lo que se nota en esta crisis es la importancia del Estado, el éxito del Estado. No, acá hay un fracaso del Estado, porque al Estado hay que poner el nombre y apellido. Son estados burgueses capitalistas que han desfinanciado todos los sistemas de integración social, la salud, la educación, y acá muestran el fracaso. Por supuesto que el mercado se muestra más trágico todavía, porque vos te fijás en España, en Francia, en el mismo Estados Unidos, que tiene per cápita un sistema sanitario más caro del mundo, pero tiene, bueno, uno puede entrar y revisar los números de que personas mayores hasta 65 años, 5 de cada 10 no tienen acceso a los servicios sanitarios porque no tienen recursos para pagarlos, 6 de cada 10 no tienen acceso a la aseguradora, incluso el 19% no lo quiere asegurar, y por sobrepeso, ¿no? Por cada encima, si hay un el mercado está claro que no regula ninguna de estas cuestiones, porque el mercado busca, el mercado son fuerzas reales, no es mano mágica, son fuerzas hegemónicas, son empresas, son monopolios que lo único que buscan es acrecentar su tasa de ganancias, pero lo que queda claro es que entre la extrema riqueza y la miseria extrema se encuentra el canal porque el virus surge y llega al mundo. Si las condiciones de pobreza, porque el capitalismo trabaja sobre la enfermedad, no sobre la salud. Si operara sobre la salud, operaría sobre la idea de que haya trabajo, de que haya educación, de que haya vivienda digna, que haya acceso al deporte, que haya acceso a la alimentación. No, opera sobre la enfermedad, porque el negocio es la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de que hay que mejorar la salud, tiene que haber más remedios, tiene que haber ambulancias, estamos hablando de la enfermedad. Entonces, este es el problema, que el capitalismo genera condiciones para que se haga pandemia y que se extienda por el mundo, porque las condiciones sociales generan la posibilidad de que esto se entienda. Por eso es importante que se comprenda bien el carácter de clase del Estado burgués. Porque si vos no comprendes bien el carácter de Estado de clase del Estado burgués, hay un paso del radicalismo político al oportunismo político, ¿no? El Estado no es una cuestión táctica, hay que tener una caracterización clara, así como que hay que entender cómo funciona el capitalismo argentino mundial, hay que tener una caracterización clara del Estado, no es una cuestión táctica, sino un instrumento de consolidación del poder social de una clase sobre la otra, ¿no? Y en ese sentido, vos fíjate cómo Gamarra plantea de manera sucinta un inventario de los problemas sobre los que se mueve el gobierno de Fernández. Ahora vos tenés crecimiento de los homicidios, sueldo a la baja, porque los sindicatos, esta burocracia estatal que es la que construyó el peronismo desde la época de Perón hasta la actualidad, que tuvo dos momentos importantes, que uno fue con Paco Manrique, que le entrega la boca social, y el otro fue su colofón cuando Menem los convierte en empresarios y dejan de ser proletarios, ¿no? Entonces vos fíjate, ellos son empresarios, por lo tanto defienden el sueldo a la baja y los despidos. Suben el dólar, que ya rompió la barrera de los 100 pesos. 112. Sí, bueno, y hay problemas en que ya están convirtiendo en verdadera, parece la reserva india norteamericana, los barrios pobres en los grandes cordones populares de la Argentina, ¿no? Por lo menos la información que nosotros recibimos del conurbano bonaerense,
no conozco tanto Rosario, pero Córdoba, en los barrios populares en donde la gente vive hacinada, y en donde no puede hacer el distanciamiento social cuando vive en una pieza de 3x3, 8 o 9 personas, ¿no? Entonces salen a los barrios, a las calles, y ahí la tienen encerrada, que los que no pueden salir de los barrios, por lo tanto hay reserva de pobres, y esa gente tiene dificultades para comer, ¿no? Ahí hay problemas reales. Ahí muestra también la inoperancia o la complicidad en todo caso del gobierno, de los gobiernos de turno con los sectores dominantes en la Argentina, es que por una parte le dicen a Techín, no despida, Techín hace lo que se le canta la pelota y despide, ¿no es cierto? Pero por otra parte es no tener en cuenta que un 40% de la población no tiene relación de dependencia directa, ¿no es cierto? Vive de la changa, vive, y eso cómo hace para resolver su problema, ¿no? Ahí se habla del nivel de crisis de la economía central. Vos fíjate que la Argentina desde su origen es exportador de materias primas, alguna vez fue grasa, cebo, hoy es exportador fundamentalmente el tercer productor de granos del mundo, la Argentina. El primero es Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Paraguay. Pero lo que pasa es que eso no lo dirige la Argentina, es que el control de esos recursos lo tienen multinacionales como Cargill, Continental, Decal, Nestlé. Entonces vos fíjate, no puede resolver el problema de 15, 20 millones de personas que no tienen para comer. Es el principal productor de aceite del mundo, de subproducto de la soja argentina del mundo, y no tiene control sobre eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Poniendo tope a los precios. ¿Cómo se resuelve eso? Como dice el kirchnerismo por Moreno, que iba a mantener el mercado central. No, porque este es un negocio global y entre privados. ¿Qué te dice el Cargill? Vos me querés comprar el aceite, comprámelo como me lo pagan los chinos, como me lo pagan los hindúes, a precio dólar, como Chicago, como la voz de Chicago, ¿no? Entonces, si hubiera una Junta Nacional Agroalimentaria, ¿qué hace el Estado? El Estado le compra a los pueblos de siempre, decirle, acá el problema, Beto, mucha gente dice consignas que son anacrónicas. Si yo digo, la sociedad rural es una mierda, acierto en general, porque ha sido una mierda históricamente. Pero lo que tiene que saber la militancia es que la sociedad rural, Carvap y Federación Agraria son entre el 10 y el 12% del negocio. El 90% del negocio lo tienen estas multinacionales. Y en el conflicto con el campo nadie puteó a Cargill, nadie sabe de Cargill que maneja el 60% del negocio. Nadie puteó a Bunge, nadie puteó a Nivera. ¿Te das cuenta? Entonces estos tipos hacen los grandes negocios y se las llevan en paga. Son los grandes ganadores porque convengamos que en época de crisis quiere decir que hay toma de ganancias. Cuando hay crisis alguien se las lleva, ¿no? Se las llevan estos, que son los tenedores de dólares, las multinacionales agroalimentarias, y se las llevan los bancos. Los bancos que están ganando fortuna, ¿no es cierto? Si vos lees hoy, los diarios de hoy solamente señalan de que en el 2019 ganaron 430.000 millones de pesos solo por el pago de intereses de las leyes. 3.000 millones de pesos por día ganaron, hijo de puta. Y entonces vos te crees que, como bien señala Gamarra, es un chiste que este señor dueño, el dueño de un banco, o gerente de un banco como Heller, Máximo, quieran imponer un impuesto a la riqueza extraordinario, por única vez, digamos, para juntar 3.500 millones de dólares. Es la sexta parte de lo que de lo que se aprobó en el presupuesto de la Cámara de Diputados de pagar solamente el interés de la deuda externa. Fíjate vos si no hay, por ejemplo, terminemos con el negocio de la LELIC, son 350.000 millones de pesos. Auditemos la deuda externa, veamos qué hay que pagar y qué no hay que pagar. Ya está pagada 5 veces, dicen algunos, y hay fallos del juez Ballesteros que señalan que es ilegal e ilegítima. Claramente, ¿verdad? Entonces, bueno, propongamos la estatización de los puertos. Los puertos lo hizo el gobierno de Menem, drenó la hidrovía, la hizo para que tenga un mayor calado, para que puedan sacar más grano y más producción de la Argentina, y se las regaló a las multinacionales que operan esos puertos, 26 puertos desde Reconquista Rosario, que el Estado de Argentina es extraterritorial porque no tiene control, no entra a la prefectura, no entra a gendarmería, y los milicos de ahí se meten un tiro, ves porque vive cerca, allá en los tribunales de Nueva York se dirimen las cuestiones. No tenemos control sobre por dónde sale la principal riqueza argentina, pero hay que hacer una Junta Nacional de Granos, ¿para qué? Para que a los productores les compremos nosotros los granos. Se lo compramos nosotros y le decimos, ¿cuánto? Te pagamos Chicago, el precio de Chicago, ¿cuánto es? 200, 300 dólares, te lo pagamos en dólares, pero te lo pagamos en pesos, es decir, te lo pagamos al valor dólar, pero te lo pagamos en pesos. Porque los dólares lo que es la República Argentina, y evitamos
la fuga de dinero, porque lo que pasa ahora pasó con el kirchnerismo y pasó con Macri. El kirchnerismo desde un plazo de un año, hay un 20% más o menos de retenciones, porque el 25 son las soja, pero otros son menores, del bisel, girasol y otros productos, el maíz. Entonces sería un promedio de 20 sobre 60.000 millones de dólares, son una cosa así, como 15.000 millones, que 14.000, 13.000 que se liquidan en plazo de 90 días. ¿Quiénes son los que liquidan? Los que pagan son los productores, pero la gente de retención son las cerealeras. Se la liquidan 20. O sea, el Estado no tiene ni una oficina que sea la gente de retención, son las mismas cerealeras. Pero el otro 45.000 millones de dólares, que venimos le da un plazo un año y más que 10, para que vuelvan. Nunca vuelven, es una fuga de dólares permanente, nunca volvieron. Si hubiera una Junta Nacional de Verano, por resolver dos problemas: resolver el hambre de la Argentina y resolver que no haya fuga de dinero, porque lo liquidaría y nomás vía Banco Central. ¿Y por qué el hambre? Para que vos tengas una idea, Argentina produce 20 millones de toneladas de trigo. 6 millones se necesitan para producir las farinas, las harinas y todas esas cosas para la comida de los argentinos. Bueno, si vos tenés un cupo de 6 millones, si vos fueras del Estado, vos la subsidiás, porque vos no necesitas ganar guita, vos la subsidiás, ¿verdad? Entonces, pero una empresa multinacional, entre privados y todo por guita. Y casi que no, yo quiero que me venda la harina más barato, no, de acá, pagámela como me la pagan en el mercado internacional. Entonces, estas medidas existió en la Argentina, no es que vos tenés que hacer la revolución de octubre para... Estos controles los tiene Chile y la dictadura militar. Tenemos acá el control estatal sobre ¿cómo se llama? El coste, ¿no? No son mismos mecanismos que tiene Estados Unidos en torno al tema agrario, Canadá misma, Australia, mecanismos de control, ¿verdad? Por supuesto que nosotros plantearíamos una Junta Nacional de Agroalimentaria con control popular, con control obrero, porque no le vamos a pedir a un Estado burgués que se está jodiendo todo el tiempo. Por eso decía al principio, hay que poner con claridad las características de un Estado burgués, pero no es cierto que no haya una salida. Nosotros podríamos resolver su problema, podríamos resolver el problema del hambre en la Argentina, y no serían pequeños problemas, ¿no? No serían pequeños detalles. El tema financiero, claramente, acá está planteado. Es decir, está planteado, Gamarra, que el compañero que escribe el artículo, habla de que hay un zafarrancho económico, dice esto baja los sueldos, se plantea una refinanciación compulsiva de los usuarios de tarjeta de crédito, pero después va a tener que pagar 7 veces para que usted use, compre papel higiénico, compre comida en el marco de esta situación de no trabajo, pero después te van a cobrar 7 veces lo que pagaste. Retiren los dólares, le va a hacer una gauchada a Fernández para que los pequeños tenedores de dólares retiren los dólares, va a ser para pagar servicios, para pagar algunos, y por lo tanto va a volver aquí a los bancos, esos mismos tipos que se están llevando la guita. Lo mismo pasa con el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué hacen con los 10.000 mangos los pobres? Pagan impuestos, pagan alguna alquiler o pagan Morphy, ¿no es cierto? Los trabajadores de la salud, un problema claramente planteado, que tienen sueldos de miseria y contratos basura, y está señalado en medio el hecho de que el índice de infección de los trabajadores de la salud en la Argentina es más alto que en otros países del mundo, producto de las malas condiciones sanitarias en las que se ven obligados a desarrollar su trabajo, ¿verdad? O sea, hay infectados, hay muertos por el coronavirus. Bueno, la caída de las pymes, ¿no? Hay un tendal, porque te dicen que te van a dar créditos o préstamos. Los bancos te dicen, te dan préstamo a una pyme si vos tenés, por ejemplo, las cuentas sueldo de tu empleado en ese banco, si no, no te dan un carajo. Pero aparte, los pymes en general son dueños de un pasivo, o sea, son dueños de deuda muchas veces, en muchos casos estoy hablando de pequeñas pymes, y no van a agrandar su pasivo teniendo un crédito, accediendo crédito no a los intereses que plantea el gobierno, sino a los intereses que el banco se le canta la pelota. Entonces, hay un tendal de pymes que están cerrando su persiana porque las tasas son exorbitantes de crédito. Y bueno, y también está el crecimiento de los despidos, no solamente en el sector privado, sino también en el de la administración pública. Yo soy de Salta, vos fíjate que acá el gobernador intentó en un discurso decir que le iba a descontar a todos los empleados públicos un descuento solidario del 10% de su salario. ¿No es cierto? Son con 70.000 empleados públicos en la provincia. Bueno, hubo problemas y no le van a descontar. Ahora dice que le van a descontar el transporte. Claro. Yo, por ejemplo, soy docente, trabajo en el interior, y como ahora vos vas a hacer tu casa, te van a descontar. Estamos buscando la forma de este ajuste, en ese sentido. Entonces,
El tema de la deuda externa es un tema clave porque bueno, en principio esta quita no difiere mucho de los cambios, ya lo señalé al principio, de los de financiamiento que se han hecho desde la época de Roberto Aleman, la dictadura militar, pasando por el plan Brey, el blindaje, los cambios de 2005-2010 hasta la fecha. Todo ello ha dado como resultado desastroso para la clase obrera y para los trabajadores argentinos, ¿no? Entonces vos tenés el dólar más de 100 pesos. El otro tema es que Argentina hace mucho tiempo que ya está en un default, en una cesión de pago. Los economistas decían que Argentina, para poder afrontar su deuda, tenían que crecer al 3% del PBI anual. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario dicen que va a tener un crecimiento negativo, no va a crecer un 5%. Va a tener una caída del 5% de su Producto Bruto Interno. Por lo tanto, acá hay una cesión de pago real, ¿no? Entonces estamos en una situación muy complicada, peor para los trabajadores argentinos. Está claro que el gobierno de Fernández, como ha sido históricamente el peronismo, en mi opinión, no va a venir a resolver los problemas de la Argentina, porque vos para poder resolver los problemas de la Argentina tenés que producir cirugía mayor, como decía Napoleón. Para hacer tortilla hay que romper huevos, ¿no? Y acá siempre están acostumbrados a romper los huevos del lado de los más débiles, nunca afectando los intereses de los sectores más poderosos. Y acá me parece que hay que afectar los intereses de los sectores más poderosos, hay que afectar el tema de los alimentos, el tema agrario, el tema energético. Acá se produjo una reforma en el 94, ¿te acuerdas de la Constitución? Donde todos nos quedamos discutiendo el tema de la reelección de Menem y el aumento de un senador, pero lo que hicieron fue transferir lo que era monopolio estatal de la nación, los recursos energéticos se los pasaron a la provincia, convirtiendo en pequeños jeques a los gobernadores de provincias que entregaron por comisiones las regalías petroleras y gasíferas, ¿no es cierto? Lo que en países de Oriente Medio salen guerra, acá salen comisiones, ¿no? Entonces vos tenés pequeños jeques del norte, del sur, y Argentina tuvo que importar energía porque ¿qué es lo que pasa? Que estos gobernadores le entregan las regalías petroleras sin control en boca de pozo y asumen la declaración jurada de las multinacionales, Chevron, Texaco, Halliburton, como el otro negocio también de vaca muerta, que es un negocio financiero básicamente, ¿no? No, eso no tiene perspectiva. Si vos tenés, y el tema bancario, entonces si vos atacás 3 o 4 problemas centrales como el tema alimentario, el agronegocio, el tema deuda externa, el tema energético y el tema financiero, lo fundamental de la economía argentina, por empezar a plantearle otra salida. Ahora, si lo fundamental para los gobiernos de turno es que hay que producir recorte, hay que producir ajuste fiscal, porque eso genera confianza, vos te acuerdas que dicen, no, hay que producir ajuste porque eso, Macri planteaba la impresión y los otros economistas plantean confianza. Y estos problemas no se resuelven con sobredosis de austeridad y reforma política, porque algunos ya te va a tirar que hay que producir una reforma política. El mundo que viene no es el mismo después de esta pandemia, entonces propongamos reformas políticas. Una economía que ahora invierte reduciendo el gasto público agrava la situación, en mi opinión. El sector privado se ha empecinado en gastar menos. Por lo tanto, la política pública debe actuar como una fuerza estabilizadora, tratando de sostener el gasto y no empeorar las cosas como están haciendo acá, que el recorte del gasto público o con grande aumento de los impuestos de la gente común, ¿no? Eso genera más recesión y bueno, y acá en la Argentina ya hace un periodo que estamos en un estancamiento productivo con inflación, ¿no? Tenemos recesión y tenemos inflación a la vez. Yo pienso que la situación actual habilita el origen de tu pregunta, ¿no? Habilita una discusión sobre el horizonte político, es decir, el viejo 20 sabe decir lo que vos decías al principio, que esta crisis, que el capitalismo vive una crisis civilizatoria que era distinta a la crisis del 29. Claro. En mucho sentido, ¿no? Vos acordate que la crisis del 29, cuando las acciones de las empresas caían, iban a la quiebra. Ahora cuando las empresas, las acciones caen, ellos que suben las acciones, cuando se intentan declararse en quiebra suben las acciones porque la Reserva Federal Norteamericana va al rescate de eso. Los rescates. ¿Cierto? Fue lo que pasó en el 2008. Claro, exactamente. Porque hay una inflación del dinero fiat, y el dinero que no tiene respaldo. El mismo Estados Unidos tiene dinero, tiene activos financieros
5 veces más que el valor de su Producto Bruto Interno. Es decir, que la economía real es 5 veces menos que los activos financieros que hay, ¿no? Entonces esa burbuja financiera viejo 20, ya decir, la crisis del 29 es una crisis de superproducción, pero en un momento de un capitalismo adolescente. Claro. ¿No es cierto? Que tenía capacidad de reproducirse. Claro, Ahora estamos en una crisis financiera del 2008 en un capitalismo senil. Viejo, claro. Que tiene, diciendo, un capitalismo viejo. Ahora, el problema es que este capitalismo viejo sigue siendo agresivo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir ¿qué quiere decir? Que hoy hay condiciones, porque en estos años, que nosotros poco hemos sostenido la bandera de la idea del socialismo, de la revolución, del comunismo, era más fácil pensar la caída del capitalismo, es decir, la desaparición de la especie humana, que de una alternativa al capitalismo. Estaba tan metida la ideología de la derrota, de la ideales de una sociedad de productores libres, que era más factible pensar la desaparición de la especie humana que una sociedad alternativa. Pero vos fíjate, con esta crisis aparece de nuevo la idea de que hay que terciar con una alternativa para que no avance la barbarie, porque la barbarie puede avanzar. Puede haber, acordate vos que la expectativa del discurso del capitalismo central era un discurso de la utopía tecnológica. ¿Cómo resolvemos la crisis con la utopía tecnológica? El desarrollo de la tecnología aplicada a la producción va a generar la baja de los salarios y que esa relocalización de la mano de obra que se había producido durante el neoliberalismo, mandando a Taiwán la mano de obra, iba a volver a los países centrales. Eso no pasó porque para que la tecnología produzca efectos positivos tiene que haber una distribución más o menos equitativa, pero lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2010, que el 1% de los más ricos se apropiaron del 93% de las ganancias. Entonces ahí no hay utopía tecnológica que va, es decir, 400 personas norteamericanas ganaban lo mismo que 150 millones de norteamericanos. Ahí no hay posibilidad de utopía tecnológica, eso vos lo podés extender al mundo también. Y el otro tema, el otro enfoque era la idea de que había como una doble economía, una economía que funcionaba bien. Eso se decía en Estados Unidos y se dice en la Argentina también. ¿Cuál es la economía que funciona bien? La que está vinculada a la agroindustria, a la exportación, el grano, que es globalizado, que es competitivo. Lo que pasa es que esa no genera trabajo. Un trabajador cada 400 hectáreas no genera. Lo que vivimos en la sanidad, en la administración, en la educación, eso era una economía ralentizada, una economía que no genera ganancias porque no compite, pero donde la mayoría de la población vive de eso. Eso genera fuente de trabajo, pero no es competitiva. Entonces, lo que está claro acá es que hay una crisis del capitalismo. Esta forma de organización de la sociedad, que es el capitalismo, tiene una crisis civilizatoria, sus paradigmas no pueden ser sostenidos y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de parar un paradigma distinto. En principio, desde el punto de vista práctico, resolver los problemas reales de la sociedad y de la economía, afectando los intereses estratégicos, digamos, clave de la economía argentina, y me parece que esa es una tarea, porque eso requiere una fuerza política preparada para eso, la construcción de un enfoque de poder distinto, ¿no es cierto? La idea, ayer se cumplieron 150 años el natalicio de Lenin, la idea del poder popular, de la dualidad del poder, no del empoderamiento, como le llamó a algunos, que es una cuestión ya individual, ¿no? Porque eso del empoderamiento viene bien cuando hay una relación directa entre el líder y la masa. El líder le habla a la masa sin intermediario, entonces empoderarte individualmente, no. Hay que construir poder popular, hay que construir una economía de contingencia en los barrios, hay que construir autodefensa de masa, porque vos fijate que en este proceso de degradación del Estado hay una tercerización de la violencia. Yo estuve en Rosario hace poco, y ahí me contaban de los soldaditos que le pagan un sueldo a muchachos de 15 y 20 años de 20.000 pesos, para ir a hacer cagar a un militante popular o así quieran, que los tipos quieran. Eso le pasa también en muchos barrios, en el conurbano bonaerense, vos plantás un merendero, un centro cultural, que viene al puntero no le gusta, manda un killer que te mete un tiro en la cabeza por 1.000 pesos, y eso genera desarticulación de las organizaciones, miedo, pánico, inmovilización. Por lo tanto, el tema del poder es un tema clave también para las organizaciones populares en la Argentina. Debe tener programa, poder, conocimiento, capacidad de generar violencia, recursos, son todos temas de la agenda política concreta y también de la agenda popular que yo creo que hay que nacionalizar, ¿no? Se dan procesos interesantes de encuentros, de reencuentros, de compañeros que militamos en distintas culturas políticas, pero que tenemos como norte esta idea de que no podemos buscar la respuesta del capitalismo
porque el capitalismo es la madre o el padre de todos los males, ¿no? Muy bien, Leo. Bueno, más que extenso y pormenorizado tu visión. La voy a tener que editar a la nota porque es muy extensa y radialmente no la vamos, pero le voy a tratar de sacar el jugo a las partes más al tuétano, ¿viste? Le vamos a sacar, la vamos a editar para pasarla mañana. Y te agradezco mucho que hayas dedicado un tiempito de tu tarea, de parar tu tarea ahí como docente, y para nosotros es un gusto que vos intervengas por primera vez en el programa de nosotros. Para nosotros es un halago encontrarnos después de tanto tiempo de esta manera. Así que te mandamos un abrazo y esperamos seguir en contacto y llamarte alguna otra vez por algún otro tema.